Hola público espectadores, eh, permítanme presentarme, mi nombre es Kim Betancourt, soy de la Universidad Técnica de Bogoyo, de la Facultad de Administración, Finanza e Informática. Les voy a impartir conocimientos sobre lo que es la administración de recursos humanos, más precisamente en el tema del reclutamiento. Muchas empresas hoy en día es una tarea difícil el proceso de reclutamiento, porque más adelante tendrán que seleccionar al personal, el cual son el elemento clave dentro del andamiaje y del éxito de toda organización. Empezamos así entonces con diferentes factores, diferentes temas que intervienen en el reclutamiento. Entre ellos empezamos por la definición de lo que es un reclutamiento. El reclutamiento se define como el proceso de atraer individuos en un considerable número de personas con los debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización. El reclutamiento también consiste en las actividades relacionadas con la investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la empresa de un número suficiente de personas que ésta necesita para la consecuencia de sus objetivos. Es decir, que el Departamento de Recursos Humanos, además de tener el proceso de proveer individuos o futuros prospectos para ocupar las vacantes que hay en la organización, también debe de tener o también se debe encargar del proceso investigativo, es decir, saber qué es lo que quiere la empresa, qué tipo de persona o qué tipo de prospecto para ocupar una vacante requiere, entre muchas otras cualidades. Por eso, además de atraer individuos, la gestión del Departamento de Recursos Humanos también debe de basarse en el proceso investigativo. Ahora, ¿cuál es la importancia del reclutamiento? Básicamente tenemos tres puntos importantes. Primero, es un proceso selectivo, claro, porque la eficiencia del reclutamiento va a consistir en que se debe reclutar a varias personas para que el proceso sea confiable. Segundo, permite encontrar más y mejores candidatos. Claro, mientras mejor sea el reclutamiento, va a haber un mayor número de personas o de prospectos para ocupar una vacante en la empresa. Y esta dependerá también del prestigio que tenga la empresa en cuanto a su reconocimiento, a su estabilidad, diversos factores que van a intervenir aquí. Y tercero, permite contar con una reserva de candidatos a empleo. Sin reclutamiento no habrá las personas que ocupen la vacante en una organización. Ventajas. Asimismo tenemos ventajas en el reclutamiento. Cabe recalcar que estas ventajas se basan en los dos tipos de reclutamiento, reclutamiento externo y reclutamiento interno. Para hacerlo algo rápido, ¿cuál es el reclutamiento externo? Aquella búsqueda de personas o de posibles empleados en la organización en la parte externa de la empresa, es decir, por ejemplo, el mercado laboral. Mientras que el reclutamiento interno es la búsqueda personal dentro mismo de la organización con los empleados actuales. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las ventajas del reclutamiento externo. El ingreso de nuevos elementos a la empresa ocasiona siempre una importación de ideas nuevas y diferentes enfoques acerca de los problemas internos de la empresa y casi siempre una revisión de la manera de cómo se conducen los asuntos de la empresa. Es decir, el reclutamiento externo va a contar con nuevos elementos, con nuevas personas que querrán ocupar una vacante de la organización. Estas personas van a venir con ideas nuevas, con pensamientos nuevos, con un enfoque diferente. Renueva y enriquece los recursos humanos de la empresa. Claro, ya no vamos a tener al mismo personal que ya teníamos en la empresa, vamos a ir por la búsqueda de otro tipo de personas que vengan a sumar o vengan a mejorar el rendimiento de la empresa. Y tercero, aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Es decir, al tener un personal nuevo, un reclutamiento externo va a pedir
va a permitir que estas personas aprovechen al máximo los procesos, en este caso que se están haciendo para la preparación de las actualizaciones de los conocimientos de estos. Pueden ser capacitaciones, programas, proyectos, en fin, cualquier actividad que ayude a mejorar la productividad de la empresa. Ahora vamos con el reclutamiento externo. ¿Cuáles son las ventajas? Es más económico, claro. Perdón, el reclutamiento interno es más económico, claro. Al tener un proceso selectivo interno, va a economizar con respecto a lo que es un reclutamiento externo. Porque el externo, recordemos, lo que más se gasta es en la publicidad, mientras que el reclutamiento interno es una elección propia de la empresa con los empleados actuales que hay. Es más rápido. Al ser más rápido significa que no va a haber la necesidad de recurrir al mercado laboral, perdón, al mercado desempleado, en este caso sería, ya no, porque se va a hacer dentro de la organización, lo cual va a facilitar reducción del tiempo, porque ya tenemos al personal ahí ya dentro de la empresa y lo que vamos a hacer es a escoger nomás a la persona que ocupe quizás un cargo jerárquico mayor del que está actualmente. Presenta mayor índice de validez y seguridad. Al conocer el Departamento de Recursos Humanos, ya el tipo de personal con el que cuenta, ya sabe cuáles son sus pensamientos, sus ideales, lo que aporta a la empresa, entonces ya se tiene o ya se conoce al personal, por lo cual se tiene una mayor validez y seguridad. Es una poderosa fuente de motivación para los empleados, claro, porque quizás el reclutamiento va a permitir que un empleado que se encuentra quizás en un nivel jerárquico inferior vaya a ocupar un cargo mayor o de mayor jerarquía. Aprovecha las inversiones en la empresa en entrenamiento de personal. Siempre el Departamento de Recursos Humanos se debe de preocupar de su personal con respecto a lo que es el entrenamiento. ¿Cuál es el entrenamiento? Las capacitaciones, las entrevistas que se tenga directamente el jefe de recursos humanos con sus empleados para encontrar cualquier anomalía y mejorarla. Entonces siempre el Departamento de Recursos Humanos debe de estar en constante entrenamiento con su personal. Y cuarto, desarrolla un sano espíritu de competencia interpersonal, porque todos, quizás si es un cargo mayor, todos los empleados que se encuentran en un rango inferior van a querer competir para ganarse ese puesto, mostrando mayor interés por el trabajo, aportando nuevas ideas para la empresa. Es decir, por eso se entiende o se dice que es una competencia entre el personal. Ahora, ¿cuál es el proceso de reclutamiento? ¿En qué consiste? El proceso de reclutamiento inicia con el requerimiento del departamento donde surge la vacante y termina cuando se tiene a los candidatos que cumplen con los requisitos para el puesto. Es decir, una vez que la Administración de Recursos, perdón, el Departamento de Recursos Humanos ya tiene estudiado cuál es la vacante a ocupar por X persona, entonces una vez ya analizado esto, el Departamento de Recursos Humanos lo que va a hacer es a iniciar el proceso. Una vez ya iniciado el proceso, termina cuando se tienen ya a los candidatos, al conjunto de candidatos listos para la siguiente fase. ¿Cuáles son las políticas de organización en cuanto al reclutamiento? Las políticas de reclutamiento y selección de personal son importantes para la optimización en el desempeño del recurso humano en la empresa. El objetivo primordial de estas políticas es la estandarización en los procesos de reclutamiento, selección y contratación para conseguir una mejora en los controles administrativos. Es decir, un reclutamiento siempre se hace pensando en el futuro, no porque el Departamento de Recursos Humanos se lo va a antojar hacer una selección entre posibles candidatos. Esta la hace porque quiere. No, siempre el Departamento de Recursos Humanos requiere de personal, ¿ya? Porque quizás hay una vacante, ¿ya? Entonces siempre el Departamento de Recursos Humanos se va a plantear los objetivos de estandarizar, o sea, de que todos los candidatos tengan cualidades, ¿ya? Y siempre los tiene que, en este caso, tratar por igual a todos.
Las políticas permiten detectar prospectos internos y externos que muestren el perfil adecuado para que mejoren y contribuyan en la misión y objetivos de la empresa. Siempre para una vacante se debe tener en cuenta cuál es el perfil que requiere la empresa para esta vacante. No cualquier persona, no cualquier candidato ya es apto para ocupar una vacante. Siempre se debe estudiar cuál es el perfil del candidato para que ocupe la vacante. Para poder generar políticas en los procesos de reclutamiento y selección de personal que permitan contratar de manera transparente y efectiva al personal idóneo para cada puesto, se recomiendan las siguientes acciones. Primero, garantizar el respeto a la igualdad de oportunidades como la promoción de no discriminación en cualquier índole. Claro, todas las personas están capaces para ocupar un puesto, no porque quizás la acá sea hombre, la acá sea mujer, no va a haber un desequilibrio, va a haber preferencia quizás para la mujer. No, siempre el reclutamiento debe de ser tratado, en el proceso de reclutamiento las personas deben ser tratadas por igual, indistintamente del sexo, de las creencias políticas, de las creencias religiosas, entre otros aspectos, ¿no? Valorar la remuneración monetaria del personal dependiendo de su puesto y efectividad. Es decir, se debe valorar al personal de acuerdo a las funciones que estos ocupen y de acuerdo a la efectividad, de acuerdo al grado de aportación en el trabajo que estos contribuyan a la empresa. Asegurar que en la selección de personal cada candidato reciba el mismo trato durante el proceso. Como le dije anteriormente, debe haber una igualdad. No porque quizás este sea recomendado por un funcionario de la empresa tenga preferencias. No, todos deben ser tratados por igual. Documentar, mantener actualizadas las responsabilidades y actividades de cada puesto. Siempre las necesidades de un puesto deben de tener una guía, deben de tener un documento en donde se indique cuáles son las funciones o cuáles son las tareas designadas para ese puesto. Analizar y planificar la demanda personal que requiere cada área de trabajo para alcanzar objetivos. Siempre se debe analizar y calcular cuál es la demanda que requiere una vacante en cuanto a posibles candidatos. Identificar y evaluar a los candidatos ideales en función en actitudes, conocimientos, competencias y habilidades. El reclutamiento, además de ser un proceso de atraer individuos, como le dije anteriormente, es un proceso investigativo y aquí nos da la pauta. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos debe de medir las actitudes, conocimientos, competencias y habilidades de los prospectos o candidatos a ocupar la vacante. Identificar y dar preferencia al personal con mayor experiencia dentro de la empresa para cubrir puestos de gerencia y dirección. Quizás una persona que tenga 10 años de experiencia no va a tener la misma preferencia que de una persona que tiene quizás 2 años trabajando en un puesto. O sea, siempre hay que dar preferencia al que tiene mayor experiencia. ¿Por qué? Porque este posee mayor conocimientos, tiene quizás ya las metas establecidas, tiene mejores ideales, tiene mejores pensamientos, muchas otras cualidades que quizás el de menor preferencia, el de menor, en este caso, el de menor experiencia pueda tener. Incentivar al personal por medio de objetivos para generación de motivación en sus actividades. Se debe motivar, como aquí dice, ¿no? Se debe motivar al personal en cuanto estos realicen sus actividades. Siempre debe haber un incentivo de por medio para que estos trabajen de una manera adecuada y contribuyan a mejorar el éxito de la organización. Actuar transparentemente en la nómina de personal en base a la legislación laboral vigente en cada país para no afectar en las prestaciones de los trabajadores. Siempre se debe tener en cuenta las leyes vigentes o las normas y reglamentos a nivel nacional. De esta manera no sale perjudicado el trabajador ni tampoco va a salir perjudicada la empresa. Apoyar y fortalecer en las habilidades y conocimientos del personal por medio de capacitaciones y certificaciones. Siempre, como lo dije, siempre el Departamento de Recursos Humanos debe preocuparse de su personal en cuanto a las capacitaciones. Recordemos que lo que quiere la organización o lo que quiere el Departamento de Recursos Humanos es encontrar a la persona ideal para que ocupe la vacante y a su vez contribuya a la empresa. Entonces siempre es
el Departamento de Recursos Humanos debe tener siempre consideración a su personal por medio de las capacitaciones. Ahora, ¿cuáles son los componentes básicos del reclutamiento? El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de 3 fases. Tenemos la investigación interna sobre las necesidades. El reclutamiento, primero que nada, debe de basarse en un análisis de cuáles son las necesidades que se tienen en interna. Investigación externa del mercado. Una vez ya conocida cuáles son las necesidades dentro de la empresa, el Departamento de Recursos Humanos recurre a la parte externa, es decir, al mercado desempleado. Métodos de reclutamiento para aplicar. Una vez ya establecida estos pasos, el Departamento de Recursos Humanos va a tener la necesidad de aplicar varios métodos de reclutamiento. Quizás un método le pueda otorgar mejores candidatos que el otro. En otras palabras, en estas fases se distinguen las personas que la empresa requiere, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecerle y las técnicas de reclutamiento, como lo dije anteriormente, ¿no? Así, un esquema general de un proceso de reclutamiento implicaría la planeación de los recursos humanos. Se debe planear los recursos humanos, las personas que nosotros o que la organización va a necesitar. Recepción de las solicitudes específicas del personal. La empresa, o en este caso el Departamento de Talento Humano, va a recepcionar, en este caso, las solicitudes que los posibles candidatos están otorgando a la empresa. Identificar las vacantes requeridas. Claro, el Departamento de Talento Humano debe identificar cuáles son las vacantes, cuál es el puesto a ocupar por los posibles candidatos en la organización. Obtener información del análisis del puesto. El Departamento de Recursos Humanos debe analizar el puesto, debe analizar que esta persona o que un posible candidato tenga características y tenga el conocimiento necesario para ocupar la vacante. Confrontar los indicadores de la gerencia, verificar los requerimientos del puesto, aplicar el método adecuado de reclutamiento, obtener los candidatos óptimos para el proceso de selección. Como le dije anteriormente, no cualquier persona, no cualquier candidato puede ocupar un puesto, qué sé yo, un puesto de gerente financiero, digamos así. No lo puede ocupar porque debe tener varias características, debe tener una mayor experiencia, debe de tener, además, debe estar actualizado en los conocimientos, entre muchas otras cualidades. ¿Cuáles son los elementos básicos en el reclutamiento? La definición del perfil. Como dije anteriormente, una vez estudiado el puesto, el Departamento de Recursos Humanos debe estudiar cuál es el perfil del posible candidato a ocupar la vacante. Redacción y publicación de avisos. Una vez ya establecida cuáles son las necesidades y cuál es el puesto que requiere la empresa para que un candidato lo ocupe, este debe de utilizar las publicaciones. Estas las puede hacer por medio del periódico, por medio de canales televisivos, por medio de la radio, por medio de internet, muchas fuentes por las cuales puede recurrir la empresa para dar a conocer la vacante que hay en la misma, ¿no? Preselección de candidatos. Una vez ya elegidos los candidatos para ocupar el puesto, debe haber una preselección. Es decir, se debe estudiar cuáles son, con qué mente viene para la empresa, si va a ser útil para la empresa, de tal manera que ayude a seleccionar cuál es el personal que va a ser idóneo para ocupar la vacante. Tipos de entrevista. Se debe hacer una entrevista. Esta va a depender de la modalidad de entrevista que vaya a escoger el Departamento de Recursos Humanos para conocer sobre los conocimientos, habilidades, destrezas, en fin, entre las características que tenga el solicitante. Administración de técnicas de evaluación, solicitud de referencias laborales, elaboración de informes. Bueno, esta ha sido mi exposición, espero que para todos sea útil y bueno, esta ha sido mi exposición. Gracias.